Esta semana en Vaticano, viaja con el Papa Francisco a la ciudad italiana de Aricia y visita con nosotros la Casa de Retiros de la Curia Romana. También conozca a Mauro Garófalo de la comunidad de San Egidio y sepa más sobre el papel que una comunidad pequeña, católica, laica está jugando para llevar una paz duradera en Centroáfrica. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El 10 de marzo, el Papa Francisco se retiró del Vaticano junto con los miembros de la Curia Romana durante 5 días para participar en los ejercicios espirituales anuales de Cuaresma en la pequeña ciudad de Aricia. Este año, el Papa Francisco escogió al padre Bernardo Francesco Maria Gianni de entre los benedictinos olivetanos para dirigir el retiro. El padre Gianni ofreció 2 meditaciones al día para reflexionar sobre el tema La ciudad de los deseos ardientes, mirada y gestos pascuales para la vida cotidiana. El horario de los ejercicios espirituales incluía también la adoración eucarística, así como la misa diaria. La Casa de Retiros Divino Maestro está situada en Aricia, 20 millas al sureste de Roma, rodeada por los densos bosques de Castelli Romani, a orillas del lago volcánico Albano. Para saber más acerca del centro espiritual de la Curia Romana, viajamos de Roma a Aricia antes de la llegada del Papa. El padre Olinto Crespi, uno de los 5 padres paulinos que dirigen esta casa de retiros, dice que la decisión del Papa Francisco de realizar los ejercicios espirituales aquí ha cambiado drásticamente la vida de su comunidad. El Papa se alojó en una de estas habitaciones, paseaba por estos pasillos y disfrutaba de estas impresionantes vistas del lago de Albano. El horario de los ejercicios de la Curia Romana es siempre sencillo, realizado al estilo de San Ignacio de Loyola. Normalmente comenzamos con la misa, luego desayunamos y luego regresamos a la capilla para la meditación. Volvemos a la capilla después del almuerzo. Mientras muchos otros grupos se congregan en el auditorio, el Papa quiere estar solo en la capilla. Este hecho revela mucho sobre la atmósfera que el Papa Francisco quiere crear. También debemos guardar silencio, es decir, que tenemos que desaparecer. Dobbiamo un po' scomparire. El último día de los ejercicios espirituales, que consistía en una única meditación matutina, el Papa Francisco dio las gracias al padre Gianni por predicar sobre la memoria, la esperanza, el trabajo y la paciencia de la Iglesia. El Papa Francisco y la Curia se marcharon de la Casa de Retiros regresando al Vaticano para retomar su agenda laboral ordinaria. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano ahora. La ciudad de Aricia ha vuelto a la escena después de que la Curia Romana comenzara a realizar sus ejercicios espirituales de Cuaresma aquí en 2014. Pero los lazos con los romanos pontífices y el Vaticano se remontan mucho tiempo atrás. Nuestra Señora del Galoro es considerado el primer santuario dedicado a la Inmaculada Concepción. Aquí la devoción a la Inmaculada Concepción comenzó y se desarrolló incluso antes de su promulgación como dogma.
En el interior de la iglesia nos encontramos con el rector del santuario, el padre Andrea De Matteis. Sì, questa devozione della Madonna di Galloro ha radici molto antiche. La devoción a Nuestra Señora de Galloro tiene raíces muy antiguas. Desde sus orígenes, la población se dirigió a ella pidiendo intercesiones y milagros. Nuestra Señora de Galloro inmediatamente mostró su cercanía a los fieles, concediendo muchas gracias y milagros. Y la gente respondió con una bella devoción, un hermoso ejemplo de vida religiosa y una hermosa tradición conformada por celebraciones históricas, fiestas locales con trajes de la época y folclore. Tradizione fatta di feste, di costumi e di folklore. Según la tradición, el descubrimiento de la milagrosa imagen mariana se recuerda durante la primera semana de Cuaresma. Il ritrovamento ha davvero del miracoloso perché El descubrimiento fue un verdadero milagro. Un niño que caminaba por el valle encontró una imagen de la Virgen después de un incendio que acabó con los arbustos espinosos que la cubrían. El incendio no destruyó el bosque circundante ni dañó la imagen. El suceso fue inmediatamente considerado todo un prodigio milagroso por la gente y la imagen fue llevada en procesión hasta el santuario del valle. Es esta misma imagen que ahora se encuentra frente a nosotros. Otro gran conocedor de la historia de la ermita, Antonio Deli Castelli, dice que toda la arquitectura está pensada para recalcar la concepción inmaculada de la Virgen. La quale cupola in realtà presenta La cúpula está decorada con el motivo de una estrella de 8 puntas. El espacio interior y exterior de los rayos estelares está ocupado por frescos que representan símbolos de la letanía de Loreto, todos ellos dedicados a la Inmaculada Concepción, a la que esta iglesia está dedicada desde su origen. Sostanzialmente dall'origine questa chiesa. Antonio dice que debido a la cercanía de Aricha a la residencia papal de verano de Castel Gandolfo, los papas han sido frecuentes peregrinos a este santuario. Alessandro VII Chigi fa una cosa molto importante. Alejandro VII Chigi hizo algo muy importante para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Puso una nota que convirtió el 8 de diciembre en una fiesta universal para la veneración de la Inmaculada Concepción, incluso antes de que fuera dogma. Pío IX, que promulgó y completó el dogma de la Inmaculada Concepción de 1854, frecuentaba esta iglesia y en el convento, junto a ella, mantenía las audiencias cuando pasaba unos días aquí. Como ven, hay una continua presencia papal, al igual que dones y acontecimientos importantes vinculados a este santuario. Eventi importanti legati a questo santuario. Sin embargo, los últimos pontífices no han visitado este santuario y Antonio alberga la esperanza de que un día el Papa Francisco celebre la misa aquí, en esta iglesia de Nuestra Señora de Galloro, en el primer santuario mariano dedicado a la Inmaculada Concepción. Aricha es también la ciudad de la familia Chigi. Solían vivir aquí, en este palacio barroco. La familia Chigi ha contado con cardenales, príncipes y hasta con un papa entre sus miembros. Durante siglos fueron mariscales herederos de la Iglesia Católica Romana. También fueron los guardianes de los cónclaves hasta hace poco tiempo. Francesco Petrucci, arquitecto y experto en este palacio, nos da más detalles sobre este extraordinario privilegio de la familia Chigi. Cuando los cardenales se reunieron para elegir al Papa, el príncipe Chigi tenía control sobre la clausura del cónclave, declarando que los cardenales no podían tener ningún intercambio con el exterior y que solo debían ser guiados por el Espíritu Santo. Este fue un cargo hereditario durante muchos siglos, hasta que el Papa Pablo VI, que fue elegido con el mariscal de la Santa Iglesia Romana y el Sagrado Cónclave. Como consecuencia, tenemos las llaves del Vaticano, las llaves de la Capilla Sixtina, una serie de objetos que eran importantes para el mariscal, fotos de la Capilla Sixtina durante muchos cónclaves y muchas otras cosas relacionadas con los cónclaves. Se aprecia que el vínculo con la Iglesia ha sido muy estrecho. Es un legame molto forte con la Chiesa. Cuando la familia Chigi adquirió este edificio en la segunda mitad del siglo XVI, invitaron a Francesco Bernini a transformarlo en una casa barroca. Noi qui nel palazzo abbiamo una cappella
Aquí en el palacio hay una capilla y dentro de la capilla hay un cuadro de Gian Lorenzo Bernini, que fue el mayor artista barroco en Roma y uno de los más grandes artistas barrocos en general. Bernini fue pintor, escultor y arquitecto. Pintó un fresco que representaba a San José con el niño Jesús, que simboliza el amor paterno. La iconografía del fresco es una novedad absoluta, ya que el niño Jesús suele estar representado con su madre y la maternidad es una referencia fundamental. Pero aquí Bernini, que fue padre de 11 hijos y que conoció el amor paterno por propia experiencia, decidió representar a San José sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y abrazándolo, hasta el punto de que los dos rostros casi se rozan y comunican una sensación de protección, como si quisiera transmitirle su respiración a su hijo. Es una obra de gran fuerza espiritual. Come un momento di meditazione e di riflessione spirituale. Con el deseo del Papa Francisco de volver a Aricha para los ejercicios espirituales, la ciudad ha regresado de nuevo al universo papal. Esta ha sido solo la última ocasión en una larga historia de especial destino para los pontífices. En unos momentos les presentaremos el trabajo de una comunidad católica a menudo llamada las Naciones Unidas de Roma. Más sobre el Vaticano comienza ahora. Soy Alan Holdren, aquí en nuestros estudios vaticanos con Mauro Garofalo, responsable de Relaciones Internacionales de la Comunidad de Sant'Egidio. Gracias por estar con nosotros, Mauro. Mauro, la comunidad de Sant'Egidio es conocida en toda Roma, pero quizás no por todos en el mundo. Este año celebra su 50 aniversario. ¿Qué es? Sant'Egidio es una asociación laica internacional que nació en 1968 y que cuenta actualmente con unos 80.000 miembros en todo el mundo. Para describir su actividad principal, citaría al Papa Francisco cuando dice: Sant'Egidio es las 3P, plegaria, paz y pobreza. Estas son nuestras tres principales líneas de compromiso. Ayuda a los pobres a servirles, como decimos en Sant'Egidio, rezar todos los días y ayudar a promover la paz. La comunidad tiene su sede en el barrio de Trastevere, aquí, y a veces se la llama las Naciones Unidas de Trastevere. ¿Dónde trabajas? Ahora estamos en 73 países de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Indonesia, desde Sudáfrica hasta Alemania. Es una red global de comunidades que opera en 4 continentes. ¿Cuánta gente está involucrada y cómo llegan a involucrarse? ¿Cómo eliges tus prioridades en las naciones en las que estás trabajando? ¿Cuántos de nosotros hay? Somos alrededor de 80.000 miembros. ¿Cómo elegimos hacer las cosas? Creo que el criterio principal es trabajar donde podemos desempeñar un papel positivo, en armonía y complementariedad con la comunidad internacional. Pero es una historia de paz, esfuerzo y diálogo que se remonta a finales de los años 80, por lo que ahora nos acompaña una cantidad importante de experiencia. Estás especializado en la diplomacia para la resolución de conflictos que conducen a la paz ayudando a los pobres, pero estos son asuntos que también son el centro de atención del secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Cómo trabaja la comunidad de Sant'Egidio con la Secretaría de Estado de la Santa Sede? Sant'Egidio takes its decision independently from the Holy See. We have a certain Sant'Egidio toma sus decisiones independientemente de la Santa Sede. Tenemos cierta libertad de maniobra en nuestras actividades y en este sentido somos más ágiles y menos formales que la Santa Sede. Por supuesto que hay contactos constantes con la segunda sección, un organismo que está dentro del Vaticano, pero nuestras actividades las desarrollamos de forma independiente. ¿Existe el riesgo de llevar a cabo una especie de diplomacia paralela a la línea oficial de la Iglesia Católica? Somos un ejemplo de diplomacia y podemos hacer cosas que la diplomacia oficial no puede hacer. En este sentido, no veo ningún riesgo de solapamiento. ¿Y tú personalmente, cómo te involucraste en la obra de Sant'Egidio, especialmente considerando que eres arqueólogo e historiador del arte? Bueno, ante todo, he de decir que soy miembro de Sant'Egidio desde que tenía 14 años, así que soy un veterano, aunque no sea tan viejo. Empecé a ayudar a la comunidad en las relaciones internacionales en 2006 y desde entonces he ayudado al diálogo internacional y a la unidad de resolución de conflictos dentro de la comunidad. Y también debo decir que la paz y el diálogo es algo que cada miembro de Sant'Egidio alienta cada día.
¿Qué se necesita para ser miembro de San Egidio y cómo se puede conocer a alguien que esté involucrado en el trabajo que hace la comunidad? It is simply to share the spirituality of Sant'Egidio and Simplemente se debe compartir la espiritualidad de San Egidio y especialmente asistir a la oración y al Congreso de Oriente todos los años. Pero sobre todo, yo diría, tener a los pobres como amigos, como miembros de la familia. Esta es una parte fundamental de nuestra espiritualidad. Los pobres no como objetivo social, sino como amigos y miembros de la misma comunidad de San Egidio. ¿Qué te inspiró a los 14 años para formar parte de ella? Bueno, fue un amigo quien me pidió que enseñara italiano a los niños pequeños de los inmigrantes a las afueras de Roma. Yo dije que sí, y ese fue el comienzo. Nada más que eso. Y ahora estáis incluso en lugares como la República Centroafricana, trabajando para lograr la paz allí, y en particular desde hace más de 6 años, donde actualmente hay un conflicto en curso. ¿En qué fase se encuentra en el proceso de pacificación allí? Y ahora estáis incluso en lugares como la República Centroafricana, trabajando para lograr la paz allí, y en particular desde hace más de 6 años, donde actualmente hay un conflicto en curso. ¿En qué fase se encuentra en el proceso de pacificación allí? Ahora estamos con las secuelas de un importante acuerdo que se firmó el 6 de febrero en Bangui, negociado en Jartum. Es una buena oportunidad para que el país salga de la inestabilidad y de la guerra civil. Creo que es importante. Hemos apoyado y hacemos un gran esfuerzo por el acuerdo, tanto en la preparación de la negociación como después. Creo que la situación en la que ahora nos encontramos es muy relevante, pues todos estamos a la espera de que se aplique el acuerdo. Será necesario un enorme esfuerzo por parte de la comunidad internacional, también económico, por supuesto, pero también a nivel básico, cara a hablar con la gente, a explicar el acuerdo, a hablar con los grupos armados. Estos son parte de nuestros esfuerzos ahora en la República Centroafricana. En los cimientos de estos conflictos parece haber un conflicto religioso. ¿Estarías de acuerdo con eso? Not entirely. At the beginning, the religious issue was... No del todo. Al principio la cuestión religiosa fue explotada por grupos armados y políticos. Se utilizó como excusa. Pero debo de decir también que después de 6 años de violencia el tejido social se ha deteriorado y la convivencia de la que había una tradición en la República Centroafricana es ahora muy débil. Así que todos debemos trabajar para restaurar esos aspectos de la vida de este país. ¿Cuál es la fuente del conflicto? There are many sources. First of all, it's a problem of power sharing. Hay muchas fuentes. En primer lugar, hay un problema de reparto de poder. También hay algún aspecto étnico, pues diferentes grupos étnicos no se sienten considerados por el poder central. También hay un gran problema de recursos que potencialmente pueden llegar a ser concretos, como los recursos minerales, los forestales o los agrícolas. Como todos sabemos, con los recursos también viene la codicia de diferentes actores, internos y externos. Trato de imaginar el proceso en el que te involucras, representando a la comunidad católica de San Egidio y comprometiéndote a incorporar a la gente a la mesa de negociación. Sé que habéis estado involucrados en negociaciones con hasta 14 partes diferentes allí en la República Centroafricana. ¿Por qué confiarían en ti? ¿Qué es lo que aportas a la mesa? Sabemos que no eres una de esas partes. There is a weak strength of Sant'Egidio, as we call it. First of all, bueno, hay una fuerza sutil de San Egidio, como nosotros la llamamos. En primer lugar, no tenemos ningún interés en la situación, ni económico, ni poder militar alguno, ni el poder de sancionar a alguien. En ese sentido se nos percibe como un actor neutral. Eso también nos da cierta autoridad sobre los grupos que no son miembros del panel de mediadores de la ONU. Somos personas amigas del país y con el único interés de la paz. Además, nuestros antecedentes de diálogo interreligioso ayudaron mucho en esta situación, porque somos percibidos como aliados también por los musulmanes. Conviene recordar que 12 de cada 14 grupos son de origen musulmán o que al menos pretenden defender los intereses de los musulmanes en el país. 12 out of 14 groups are on Muslim origin, let's say, or pretend to defend Muslim interests in the country. El Papa Francisco estuvo allí en 2015. Sorprendió a la gente quedándose 2 días pasando la noche en una zona de conflicto. Recuerdo haber visto las imágenes en la televisión desde aquí y comprobar que realmente era una zona de guerra. Ver cómo sabes que también contábamos con la presencia de la ONU. Tú mismo estabas allí personalmente. ¿Qué efecto tuvo la visita del Papa en la población local?
Well, it was a game changer. It helped a lot. Fue un punto de inflexión, ayudó mucho al proceso electoral en la República Centroafricana, pero también fue un acontecimiento sanador para las comunidades, considerando que pudo visitar PK5, que es el barrio musulmán de Bangui. Estaba sellado por la guerra, por grupos armados, y cuando entró en PK5, volvió al estadio para la misa de la liturgia, rodeado de muchos taxistas, de taxistas musulmanes que sostenían ramas de palma como signo de paz, y la gente en las calles que pocas semanas antes contenían 70 muertos, ahora cantaban y se abrazaban entre sí, algo de lo que nunca oí hablar. En este sentido, todos recuerdan en Bangui, y si vas allí te lo relatarán, que ese momento fue uno de los más pacíficos y significativos de su historia reciente. That moment was one of the most peaceful and the most significant for the recent history. Así que eso fue una especie de paso hacia un mayor diálogo para la reconciliación. ¿Qué se necesita para llevar esto al extremo y lograr una paz duradera en la República Centroafricana? Es necesario aplicar el acuerdo. Por ahora, esta es la necesidad más urgente. Hay que ir más allá en el proceso de desarme de los grupos y hay que dar consentimiento político al acuerdo y a la presidencia, porque eso es lo que podría servir de apoyo después del acuerdo. Trabajaremos en ello, pero es un proceso lento. No confío en quien dice que después de un acuerdo, la paz debe volver inmediatamente, porque será un proceso lento. Who says that after an agreement, peace should come back immediately? It will be a slow process. Ves lugares de conflicto, ves situaciones de guerra, ves mucho sufrimiento. ¿Cómo mantienes tu fe y tu esperanza en medio de esas situaciones de crisis? You see always bad things, especially in countries like Siempre se ven cosas malas, especialmente en países como la República Centroafricana, el sur de Sudán. Yo personalmente estoy allí con la idea de que la paz siempre es posible y que nunca tenemos que perder la esperanza de paz. El diálogo es la única manera de conseguirla y para entablar un diálogo hay que permanecer en el lugar, hablar con la gente, por muy mala o violenta que sea la situación. En ese sentido, como representante de San Egidio, que es un nombre de paz en muchos países africanos, trato de mantener la calma. And I'm also representing Sant'Egidio, who is a name of peace in many African countries, so I try to stay calm. Mauro Garofalo, thanks for being here. Gracias a ti.